Muy buenas noches a todos los que están viendo hoy Selamares TV. Un saludo desde el Vicariato Apostólico de Izabal. Estamos viviendo un tiempo muy particular. Todo el mundo está en su casa y también como iglesia, las puertas de la iglesia están cerradas. Pero sabemos que también muchas casas se han convertido como una iglesia. Y hoy hemos querido hacer un programa muy especial sobre el lema de San Juan capítulo 15. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y el programa de hoy va a girar alrededor de este amor. El amor que cuando uno es capaz de dar la vida para los demás, como lo hizo Jesús. Estamos en esta semana celebrando la Divina Misericordia, que también habla no solamente del amor, sino del perdón. Y hoy hemos querido hacer un conversatorio virtual. Vamos a conectarnos con algunas personas muy especiales y van a estar con nosotros como invitados en este programa de esta noche. Y vamos a hablar de los mártires del Quiché. Y voy a ver si ya tenemos conectados con nosotros estos invitados de lujo, dijera yo. A ver, vamos a ir hasta la capital con el hermano Santiago Otero. ¿Estás por ahí, hermano Santiago? Aquí estoy. Buenas noches, Anton, Padre Anton. Mucho gusto saludarlo. Muy bien, me da mucha alegría. Qué bien, entonces, usted se encuentra ahorita en la zona 11, creo, de la capital, ¿correcto? Así es. Muy bien. Entonces, también tenemos conectado al Padre Joaquín Herrera, que es el provincial de los misioneros del Sagrado Corazón de Centroamérica. Y él ha sido también el postulador de la causa de los mártires del Quiché. Muy buenas noches, Padre. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Bien, ahí encerradito como buena gente y viviendo en la zona 2 de Misco, vecino a la capital de Guatemala. Qué bien. Vamos a ir un poquito lejos. Ahorita más o menos casi a 400 kilómetros de aquí de Izabal. Vamos a ir hasta Uspantán en el Quiché. Y ahí se encuentra el padre Paulo Quinía. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Muy buenas noches, padre. Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Un saludo desde estas tierras frías, por ahora cálidas del Quiché. Mucho gusto. No como aquí. Aquí estamos como a 32 grados y se siente como 40. Entonces, qué lujo de clima tienen por allá. Qué bien. Y vamos a invitar, también vamos a ir hasta Misco, si no estoy tan equivocado. Está el padre Julio César Molina. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Padre Anton y queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan. Muy bien, aquí animado, alegre de este espacio tan hermoso que nos dan para compartir. Gracias. Excelente. Entonces ahí tenemos ya los invitados, que con ellos vamos a estar hablando del tema de los mártires del Quiché. Voy a hacer una pequeña introducción. Como ustedes saben que Guatemala vivió una guerra civil, hubo un tiempo muy difícil, más que todo fue la diócesis del Quiché, que desde el 1975 la diócesis del Quiché comenzó a percibir y sufrir una represión que alcanzó niveles inimaginables entre el 80 y el 83. Y las víctimas fueron incontables. Hablamos no solamente de catequistas, sino directivos, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, niños e incluso hasta los que estaban en el vientre de sus mamás. Y entre tanta gente que fue masacrada, podemos hablar que había 3 sacerdotes españoles que pertenecían a la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón.
y también 7 indígenas guatemaltecos, incluyendo un niño de 12 años, que hace pocos días estas 10 personas fueron noticia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está reconociendo el martirio de ellos. Y sobre ellos vamos a hablar hoy con los invitados especiales que tenemos. El anuncio lo hizo el Papa Francisco el 24 de enero pasado, y hace pocos días también la diócesis del Quiché dio a conocer que la beatificación va a ser el viernes 4 de diciembre, primero Dios, de este año. Yo, antes de empezar a conversar con los invitados, quisiera leer la lista de quiénes son los 10 personas que van a ser beatificadas. Primero, tenemos al Padre José María Gran, y voy a pedir a la redacción que ponen también la foto de estos 3 sacerdotes del Sagrado Corazón. El Padre José María Gran fue martirizado en Chajul el 4 de junio de 1980. Luego el Padre Faustino Villanueva, que fue martirizado el 10 de julio de 1980, un mes después de la muerte del Padre Gran en Joyabaj, y también el Padre Juan Alonso Fernández. Los 3 españoles. El Padre Juan Alonso murió el 15 de febrero de 1981. Ellos son los 3 sacerdotes españoles martirizados aquí en la diócesis del Quiché. Y luego vamos a hablar también en la lista de los 7 guatemaltecos indígenas oriundos también de la diócesis del Quiché. Tenemos al niño Juan Barrera Méndez, martirizado en 1980. Él era de Zacualpa, apenas tenía 12 años. Tenemos a Rosalío Benito Ischop, catequista de Chinique, en el Quiché. Él murió en el 1982 junto con su hijo. Tenemos a Reyes Us Hernández, catequista de San Miguel Uspantán. Él murió el 21 de noviembre de 1980. Tenemos a Domingo del Barrio Batz, que fue el sacristán del Padre José María Gran y murió junto con él. Como aquí también en Izabal tenemos al Padre Fray Tulio Maruzzo, y junto con él murió el catequista Luis Obdulio Arroyo, ya ambos beatos. Y tenemos también a Nicolás Castro, originario de Uspantán y que trabajó en Chicamán. Él murió el 29 de septiembre de 1980, tenía apenas 35 años. Y luego Tomás Ramírez Cabá, asesinado y martirizado el 6 de septiembre de 1980 en la parroquia de Chajul. Y de último a Miguel Tiu Imul, catequista de Zacapulas, que fue martirizado el 31 de octubre de 1981. Bueno, vamos a ir con el hermano Santiago. Hermano Santiago, primero, ¿cuántos años lleva de estar aquí en Guatemala? Pues cumpliré, si Dios quiere, 46 años. Entonces eres más guatemalteco que español. Sí, llegué a Quiché en el año 1977, para pequeños trabajos de apostolado vacacional. Qué bien. Y usted trabajó muchos años en el Quiché con Monseñor Gerardi, creo, y luego con Monseñor Julio Cabrera. Con Monseñor Gerardi en tiempo de Renzi, pero fundamentalmente con Monseñor Julio Cabrera. A él me debo, y él fue el que me empujó al trabajo de recuperar la memoria de los mártires junto con los sacerdotes y religiosos. Ya, hermano Santiago, ¿cómo analiza usted el hecho que estos mártires, que usted conoció a algunos de ellos en persona,
están siendo elevados a los altares. ¿Cómo lo analiza? ¿Es un acto de justicia eclesial o quizás es algo más de eso? Yo cuando hicimos este trabajo en la diócesis del Quiché, promovido fundamentalmente por Monseñor Julio y los agentes de pastoral de la diócesis, yo siempre me imaginaba en la diócesis del Quiché a la primitiva iglesia. Y así como en la primitiva iglesia tenemos a tantos mártires que en torno a Jesús se habla en la carta a los hebreos, una gran nube de testigos. Esta es también una gran nube de testigos que veíamos en la diócesis del Quiché. Por tanto, son mártires de Jesús, son mártires de la comunidad cristiana, son mártires del amor incondicional a los hermanos en tantos ámbitos de la vida eclesial y parroquial. Para mí, creo que estas personas merecían, y no solamente ellos, hay otros muchos más, ser proclamados oficialmente santos. De hecho, son santos, aunque nosotros pues hemos aceptado pues lo que siempre se hace, seguir el proceso normal que tiene la Iglesia para ellos. Qué interesante, Santiago. Ahorita, aparte de, ¿qué libros ha escrito sobre estos mártires del Quiché? ¿Qué testimonio ha logrado reunir? Primera cosa, yo creo que es importante señalar que cuando los agentes de pastoral llegaron de nuevo reemplazando a los misioneros del Sagrado Corazón en torno a los años 81, 82 en adelante, pues una de las realidades que iban viendo era cómo en las comunidades se recordaba a tantos y tantos catequistas que habían dado la vida en fidelidad a su misión. Cuando Monseñor Julio Cabrera llegó a la diócesis del Quiché en el año 1987, 17 de enero, se le pidieron, Monseñor, hay que recuperar la historia de los mártires, la memoria, más bien se decía. Y entonces fue cuando, en torno a la festividad, digamos así, conmemoración de los 25 años de la diócesis, se publica el primer libro, que es una concesión del padre Jesús Lada Camblor, también misionero del Sagrado Corazón, que se titulaba Dieron la vida. Es un libro en el que se recogen muy brevemente las semblanzas de los misioneros. A partir de ahí se inició un proceso parroquia por parroquia con la ayuda de los párrocos, de las religiosas, de laicos, para ir pues rescatando los nombres, los lugares en los que murieron y dieron su vida tantos catequistas directivos de Acción Católica en ese momento. Quiero recalcar, ese trabajo se hizo mucho antes de que se iniciara el proceso REMI, de recuperación de la memoria histórica. Por tanto, todavía había en las parroquias, en los pueblos de Quiché, bastante miedo a dar una palabra o el nombre o decir que había sido asesinado o recordar cualquier persona. Más aún, hablar de la expresión derechos humanos era un signo de que uno tenía algo que ver con la subversión. Por tanto, estábamos en un tiempo difícil y yo creo que ese es un valor, aunque las memorias son muy cortitas, ese es el gran valor que tienen porque fueron recogidas antes de que se iniciara el proceso de recuperación de la memoria histórica REMI. Qué interesante, y seguro que aparte de lograr los testimonios era muy difícil para que la gente hablara con miedo, no cosa fácil, y seguramente de eso nos puede hablar también el padre Joaquín, pero usted nos está enseñando un libro. Santiago, ahorita, ¿cuántos libros logró editar? Este libro es el libro que se imprimió después de todo eso, que se titula Libro de los Mártires de la Diócesis de Quiché, donde se recoge
pues la memoria de varias decenas de mártires de Quiché junto con la de los misioneros del Sagrado Corazón. Se titula Dieron la vida dos, porque el libro del padre Jesús Lara Camblor se titulaba Y dieron la vida. Entonces ese era el libro solo de los misioneros y este es el que integra a todos los catequistas de los que tenemos nota. Posiblemente no lleguen a la mitad, pienso yo, o mucho menos de la mitad. Sí, Santiago, sabemos que su trabajo es inmenso, no solamente en el Quiché, sino en toda Guatemala. Aquí en Izabal estamos muy agradecidos porque usted fue que empezó también a recopilar la memoria de los mártires de Izabal. Y bueno, vamos a hablar con el padre Joaquín. Él ha sido el postulador de la causa de los 10 personas, de las 10 personas que van a ser beatificadas. Padre Joaquín, ¿por qué estas 10 personas y no otras? Ya que en el Quiché han sido muchos los catequistas que murieron martirizados. ¿Nos puede contar un poquito sobre el proceso que ustedes hicieron como congregación también? Bien, pues con mucho gusto. Los 3 sacerdotes que fueron asesinados eran compañeros nuestros, por lo menos míos, que soy de los viejos ya antiguos del Quiché. Entonces, teníamos un alto concepto de la vida de ellos y de su ser misioneros del Sagrado Corazón. Monseñor Gerardi, que era nuestro obispo en aquella época, siempre decía que Dios había escogido a los mejores para darles el don de martirio. Y cuando hablaba de José María Gran, siempre decía que era un santo. Por eso nos extrañó mucho el asesinato de los 3, porque eran pastores de la Grey, no metidos en política, pero sí con un compromiso en favor de la dignidad de la persona humana, que defendían ante todo y por la que trabajaban movidos por la fe. Bien, cuando fueron asesinados, para no perder su memoria, hubo 2 padres, el padre Marcelino García y un guatemalteco, el padre Willy, originario de Misco, que fueron visitando las parroquias recogiendo testimonios y testimonios grabados en cintas. Es curioso porque cuando recogieron los testimonios de Chajul, el que estaba de párroco de Chajul en aquel momento era el actual obispo de Quiché, que vivió toda esa situación intensamente también. La congregación, pasado unos años, tomó la decisión de presentar la posible causa de beatificación de sus 3 sacerdotes asesinados en Quiché y nombraron un postulador para esto, y el nombramiento recayó en mi persona. Pero según el derecho canónico, para poder iniciar todo un proceso de futura beatificación y canonización, se necesita el visto bueno del obispo de la diócesis donde fueron asesinados. Cuando fuimos a hablar con Monseñor Julio Cabrera sobre esto, Monseñor Julio se alegró mucho, pero puso una condición. Y la condición que puso es que junto a los 3 sacerdotes tenían que estar también catequistas suyos, que en la misma persecución derramaron su sangre por ser fieles a Jesús, por ser fieles a su pueblo, por ser fieles a lo que Jesús enseña, que el amor verdadero se demuestra en el amor al hermano. Fue la condición que puso Monseñor Julio Cabrera. Pasó un tiempo, cuando su sucesor, Monseñor Mario Molina, empezó también a interesarse un poco por este proceso, recalcó la misma condición. Y ahí empezamos ya un trabajo que era la encuesta diocesana con vistas a una posible beatificación. Los 3 misioneros de Sagrado Corazón tenían una ventaja, había mucho trabajo ya hecho y realizado. Con los 7 catequistas había que empezar desde cero, pero teníamos una cosa que no era desde cero,
sino que todo el trabajo del hermano Santiago Otero fue como un avance muy positivo del trabajo que haríamos después, junto con el Tribunal Eclesiástico que Monseñor Molina señaló para iniciar el proceso canónico de la beatificación. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Guatemala, que estuvo 3 veces, siempre recalcaba la necesidad de no perder la memoria de los mártires y que había que recoger todo lo posible para que un día fueran beatificados como verdaderos testigos de Cristo que derramaron su sangre por él. El trabajo del hermano Santiago en este punto fue muy importante. Y por eso, cuando llegó el momento de escoger a la gente, se escogió a los que Monseñor Julio Cabrera y el hermano Santiago, con todo el trabajo que habían realizado, señalaron como los más seguros, entre comillas, de que no habría ningún problema canónico para su posible beatificación. Ahí empezamos el trabajo con el tribunal señalado por el señor obispo en aquel entonces, Mario Molina. Y nos llevó 10 años ese trabajo con el tribunal y el postulador. Al venir Monseñor Rosalino a la diócesis del Quiché, todo esto tomó una fuerza considerable y grande. Hay que reconocer que de verdad Monseñor Rosalino se entregó por completo a la causa de beatificación de los mártires de su actual diócesis. De tal manera que después de presentar la encuesta diocesana con más de 1.700 páginas, la Santa Sede dio su visto bueno y se hizo un libro que se llama La Posición, que es más o menos ese librito pequeñito, donde recoge todos los testimonios que se dieron sobre los mártires. Fueron más de 110 personas que testificaron ante el tribunal y esa posición se entregó a Roma y a través de ella el Papa ya reconoció que fueron mártires los 7 catequistas del Quiché y los 3 sacerdotes que murieron también mártires en el Quiché. Ese es el proceso. ¿Por qué los días? Porque había un trabajo ya preliminar, gracias al hermano Santiago Otero y a Monseñor Julio Cabrera, que habían avanzado bastante, considerablemente el trabajo. El Tribunal Eclesiástico tuvo que hacer también lo suyo. Y una cosa muy buena del Tribunal Eclesiástico es que ninguno de los que trabajamos en él quiso cobrar absolutamente nada. Además del trabajo que tenían en su congregación, en su diócesis, párrocos, etcétera, había una mujer muy empeñada también en este trabajo, pues la hermana Teresa, ninguno quiso cobrar absolutamente nada, fue todo ad honorem. Y eso para una diócesis tan pobre como la del Quiché facilitó mucho todo el trabajo. Yo creo que va a ser un día de gran alegría porque van a ser los primeros 7 laicos catequistas indígenas que serían beatificados, no como un individuo nada más, sino como un grupo, que representan a 3 etnias, sobre todo 2 etnias indígenas que son las mayoritarias en el Quiché y que trabajaron enormemente en favor de la evangelización. La diócesis del Quiché es una diócesis que surgió gracias al trabajo de innumerables catequistas apoyados y conducidos por sus pastores, 3 de los cuales dieron también la vida con ellos y por su pueblo. Así a grandes rasgos podríamos decir un poquito cómo ha sido todo este proceso que nos lleva a la alegría de que el día 4 de diciembre, si Dios quiere, con el permiso del coronavirus, podamos celebrarlo con toda alegría y con toda satisfacción. Es una señal de la mayoría de edad de la Iglesia en Guatemala, que va a tener sus beatos, no solamente clérigos, sino sobre todo también laicos y laicos indígenas descendientes de los mayas, de las mayas. Qué bien, Padre Joaquín. Qué interesante.
Creo que el trabajo es inmenso lo que hizo el hermano Santiago, usted, en particular Monseñor Julio, Monseñor Rosolino. Pero yo quisiera ahorita también escuchar un poco, vamos a ir hasta el Quiché, ahí está el padre Paulo. ¿Qué tal, padre? Tal vez usted nos puede hablar un poquito de la preparación que como diócesis están haciendo para celebrar el 4 de diciembre, si no estoy tan equivocado, esta fiesta. Yo sé que estamos en medio de una pandemia, pero ¿han empezado algo o qué están haciendo en el Quiché? Muy buenas noches. Primero, agradecerles la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes lo que se está viviendo acá en el Quiché. Bueno, primero es que todo este proceso de beatificación a nuestros mártires ha tenido un largo camino de preparación. Y en la última asamblea diocesana que fue celebrada en diciembre, los primeros días de diciembre del año pasado, pues ya la alegría de la buena noticia de que van a ser beatificados nuestros 3 sacerdotes y 7 laicos, es una alegría ya para toda la diócesis, porque como ya hemos hecho un camino largo de preparación, desde antes que se iniciara este proceso, ya la diócesis viene celebrando los aniversarios, procesiones, encuentros, catequesis, y bueno, ya en la última asamblea ya se tuvo en cuenta 3 prioridades, entre ellas, a nivel diocesano, había que promover la vida, el testimonio y el martirio de nuestros candidatos a la beatificación. Y eso justamente lo que se hizo de diciembre a febrero, más o menos, hasta ahí donde nos dejó ya este famoso coronavirus para poder trabajar. Pero antes de esto también ya el obispo, reunidos con un grupo de sacerdotes, donde hay laicos, mártires, nos ha reunido para ya organizarnos cómo va a ser esta gran celebración. Y en el marco de este mal, de este coronavirus que está afectando el mundo entero, pues lo que se ha hecho antesito son las procesiones hacia los lugares de celebración, los santuarios y lugares donde fueron martirizados nuestros hermanos. Hemos ido con parroquias, comunidades enteras, los aniversarios que pudimos celebrar en el mes de febrero fueron de magnitud. Para nuestra región fuimos muy bendecidos en Chajul, en Lancetío, en Cunén, aquí en Zacapulas, acá en Ospantán, como también Joyabaj, Santa Cruz, Zacualpa, Chinique, lugares donde se pudo celebrar de una manera grande estas celebraciones. Estamos muy agradecidos realmente con Dios por esta oportunidad que nos da de poder celebrar estos aniversarios y en vistas a la preparación del gran acontecimiento que va a ser seguramente para nuestra diócesis. Habemos un grupo de sacerdotes que somos los que estamos en las parroquias, formamos el equipo de mártires junto con una organización a nivel diocesano donde están sacerdotes, religiosas, laicos, y que se está viendo cómo se celebra de manera grande este acontecimiento. Para iniciar esta preparación, tuvimos que prepararnos con folletos, por ejemplo, este folleto, también con Vía Crucis material, también con material que nos acompañó para las procesiones, las visitas a los lugares donde fueron martirizados
los hermanos, y son materiales que nos vino a animar mucho, bastante. Durante la Cuaresma tuvimos Vía Crucis de los Mártires, también especialmente. Hemos hecho visitas a las comunidades, se han hecho encuentros de regiones, de sectores, también algunas partes de nuestra diócesis lograron hacer todavía una celebración por regiones. Acuérdense que en nuestra diócesis estamos divididos por regiones pastorales, la región centro, la región sur, la región norte y la región mexicana. Entonces, algunas regiones pudieron hacer unas grandes celebraciones a nivel de región. Padre Paulo, también, ¿cuánta gente piensan que para la ceremonia pudieran estar en la ceremonia de la beatificación? ¿Cuántas personas? Pues estábamos hablando de esto a nivel de diócesis, pues esperamos la participación masiva. Un número exacto no tenemos, pero una participación masiva de toda la diócesis y seguro de comunidades y parroquias cercanas a nuestra diócesis, seguro que estarán. No tengo el número exacto, claro, pero sí necesitamos una participación masiva. Muy bien, vamos a ahorita hablar vamos a ir a la capital con el padre Julio César, un joven sacerdote, ¿sí? Que perteneciente a la, algo joven. Sí, a la congregación del Sagrado Corazón. Pues 3 de esos mártires eran de su congregación. Quizás aquí en el Oriente muy poco conocemos el trabajo de ustedes, el trabajo de la congregación aquí en Guatemala, en Centroamérica. ¿Qué nos puede hablar sobre el trabajo de la congregación del Sagrado Corazón aquí en Guatemala? Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un agradecimiento especial, Padre Anton, por esa fuerza que le da a los medios de comunicación al servicio de una evangelización encarnada en la realidad del pueblo. Un saludo a los hermanos que han compartido desde sus experiencias de primera mano con la vida, la historia y el lugar teológico desde donde Dios se manifestó en los próximos nuevos beatos, los cuales llegan a cerrar precisamente esta etapa en sus procesos de canonización con la beatificación y en este caso por martirio. Aunque 3 son compañeros religiosos de nuestra congregación, los laicos también forman parte de lo que llamamos la familia Chevalier, por el apellido de nuestro fundador, el padre Julio Chevalier, que nos mostró desde los inicios que la misión es compartida. De ahí que la causa martirial haya tenido como criterio ser expresión de la persecución y el martirio de toda la complejidad pastoral de una iglesia viva y comprometida con Jesucristo y el reino de Dios en el Quiché. Pastores y ovejas viviendo desde su opción fundamental. 1954 marca el inicio del camino de los MSC en Guatemala, desde donde se van a proyectar hasta Centroamérica y últimamente también con México. Situamos su presencia inicial en Guatemala desde los comienzos en el Quiché. Vienen de España y se encuentran con una zona que de entrada les parece hermosa, verde, colmada de bellezas naturales y de la autenticidad originaria de su gente. Y como nos lo va a decir el padre Jesús Lada Camblor, del que ya se ha mencionado en las intervenciones, padre Jesús Lada, misionero del Sagrado Corazón, de muy amada recordación, historiador de la vida de los MSC en Centroamérica, nos dice: desde el principio estuvieron al lado de los empobrecidos, con ellos compartieron trabajos y mezclaron sudores. El mismo padre Jesús Lada, citando a José Martín, con su suerte al lado de los pobres. Cuando debieron hacerlo, generosa y arriesgadamente se pusieron a su lado. Hicieron vida esa expresión que se fue haciendo de uso común en la Iglesia latinoamericana y en la Iglesia universal después del Vaticano II,
y que es propia de los orígenes y de la esencia del cristianismo, la opción preferencial por los pobres. Coherentes a esa opción, nos dirá el Padre Lada, como Jesús, pasaron haciendo el bien. De ahí pues que su proyección misionera fue a lo medular de la situación de aquella gente, su riqueza espiritual que fue acompañada con una dedicación especial, sobre todo desde la acción católica, y al mismo tiempo su pobreza económica ligada a siglos de explotación, marginación y exclusión, la cual fue decididamente acompañada con una pastoral de la dignificación de su condición infrahumana a través de conformación de parroquias, cooperativas, radio, programas de salud, centros educativos, tanto para los hombres como para las mujeres. Centros que aún al día de hoy están prestando ese servicio, aunque ahora son regentados por los hermanos maristas, la congregación del hermano Santiago que lleva la de los hombres y las hermanas dominicas de la Anunciata que llevan el de las mujeres. 28 años dando lo mejor de sí mismos, acompañaron a la gente de Quiché en los días duros del terremoto de 1976. Estuvieron también compartiendo el dolor y el genocidio de aldeas enteras, arrasadas, masacradas por el ejército en los años más duros del conflicto armado. Posteriormente al martirio de los 3 sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón y los laicos, la presencia del carisma y la misión MSC se concentró en Alta Verapaz, en Fray Bartolomé de las Casas, Boloncó y Chaal. Actualmente nos hemos quedado solo en Chaal, que comprende San Agustín y San Fernando, el nuevo Chaal. De igual modo, la vida y la misión pastoral ha significado respuesta a las necesidades más importantes de la gente. Se ha dado seguimiento a la salud, la educación, la promoción humana. Desde 1984 hasta la fecha, se han formado maestros en el Centro Faustino Villanueva en memoria de uno de nuestros mártires de Quiché, que pronto serán beatificados, los cuales han ido construyendo un proceso de reconocimiento y dignificación de la vida y la cultura de los pueblos quechíes y las minorías ladinas de la zona. Y hace 6 años, la Escuela Comedor Infantil Padre Gaspar García Laviana, también misionero del Sagrado Corazón. En Guatemala capital, concretamente en la zona 2 de Misco, se encuentra la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, la casa provincial y el prenoviciado o filosofado de la provincia. Hace 2 años hemos celebrado los 50 años de ser parroquia aquí en la zona 2 de Misco, donde en conjunto con las hermanas misioneras del Sagrado Corazón atendemos una guardería y se van apoyando desde los sectores parroquiales los proyectos sociales y de promoción de Chaal y de otras misiones de Centroamérica y México. Es realmente como lo describe en un libro el padre Fernando Carbonell, el mayor en edad, que vive aquí en esta casa de nuestra provincia y que ha prestado servicios en Guatemala, Nicaragua y África, la aventura de ser misionero. Desde mi breve caminar en la congregación, reconozco que estamos ante un testimonio que inspira y me quedo aquí pues para dar paso a lo que viene del programa. Muchas gracias. Muy hermanos. Bien, qué interesante, qué grande el trabajo y gracias Padre Julio por hablar un poquito de ese gran trabajo que están haciendo ustedes. El Padre Joaquín pues ahorita es el provincial, creo que le llaman, o el superior de la congregación. Es español, pero con pasaporte guatemalteco, ¿sí? Y gracias por su servicio, no sé, ya lleva más de 50 años aquí en Guatemala, creo. Ahorita yo quisiera que tenemos otros 15 minutos. Yo quisiera lanzar una pregunta y los que quisieran hablar, empezamos a compartir la emoción. La pregunta es esta: ¿cuál es el sentir de cada uno de ustedes que vamos a tener beatos del Quiché? ¿Qué sienten en su corazón? ¿Y qué es el sentir de la gente del Quiché y de Guatemala? Tal vez el hermano Santiago. Y si alguien quisiera hablar, pues como estamos en plática, conversando. A ver, Santiago.
Para este servidor, primero, la gran gratitud que siento de haber podido servir en algo a la diócesis de Quiché, una diócesis mártir como el Vicariato Apostólico de Izabal, un vicariato mártir. Yo diría, refiriéndome a un texto del Evangelio de San Juan que se realiza exactamente, literalmente en el Quiché, y dice así en este texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, les decía Jesús a los discípulos, los expulsarán de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que todo aquel que les dé muerte creerá que está dando culto a Dios. Es terrible este pasaje y yo pienso que así se cumple. Monseñor Gerardi, que fue obispo de ese lugar, también le tocó, él pensaba que no, y también le tocó seguir la misma suerte, es decir, entregar totalmente su sangre por la causa de Jesús y por la causa de sus hermanos. Era un poco temeroso a veces, pero yo creo que en el proceso de recopilación de Remy fue valiente. Desde mi punto de vista, creo que el reconocer a los mártires en el fondo es un verdadero acto eclesial, una celebración eclesial, netamente espiritual, teológica, pero también social, humana, de justicia, porque yo creo que en ellos, muchos de ellos no murieron solos, siempre casi todos de ellos murieron junto a otros. Es hacer un acto de justicia y de dignificación de tantas personas que han muerto y que han sido desaparecidas sin que tengamos huella de ellos. Yo creo que en este sentido podemos decir, como en aquel momento se hablaba, nunca se dará la reconciliación plena si no sabemos la verdad, si no sabemos qué fue de nuestros hermanos, si no reconocemos todo este dolor, pero también toda esta gracia de Dios, y con ello poder perdonar a aquellas personas que, como se dice el Evangelio, crucificaron a Jesús, y así extender un poco más los linderos de la paz en unas... Muy bien, ahí se quedó el hermano Santiago. Joaquín, usted ha sido el superior de los tres sacerdotes. Ajá. ¿Qué nos dice? ¿Qué siente en su corazón? Bien, voy a intentar ser breve. Si soy breve es un milagro. ¿Qué es lo que yo siento? En primer lugar, una gran alegría y una gran satisfacción, mirando sobre todo a los tres sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón. Fueron compañeros míos, con ellos viví, trabajé, y en ellos había una actitud de fidelidad al llamado de Dios muy fuerte. En nuestras constituciones dice que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por la gente si es necesario. Y yo creo que ellos tres fueron fieles hasta en este punto. Los tres tuvieron oportunidad de regresar a su país de origen y ninguno de ellos quiso. Los tres decían, cada uno a su modo, que se puede pensar de un pastor que al momento de la dificultad abandona a las ovejas. Y ellos prefirieron quedarse con las ovejas sabiendo aún que les costaría la vida. Entonces, para mí es un momento de satisfacción, es todo un ejemplo de que ser fieles a Jesús hasta la muerte es posible en este siglo que estamos viviendo. En segundo lugar, mi admiración también muy profunda por los 7 laicos. No los conocí personalmente, pero en la historia de la diócesis del Quiché hubo una gran unión entre los sacerdotes y sus colaboradores que llamábamos los catequistas. Una característica del modo de pastoral de los misioneros es el no ser muy complicados y estar con la gente. Y esto hizo que entre los catequistas y sus sacerdotes, como cosa general, hubiera una gran unión entre ellos. Y entonces esta unión es algo que también a mí me satisface y que vemos aprobadas ahora con la beatificación de estos 7 catequistas. Pero
hay otra cosa que yo también tengo que reconocer, y es que los catequistas del Quiché a nosotros nos evangelizaron. Mucho de nuestro estar con el necesitado, con el pobre, comprometernos incluso hasta la muerte, es algo que recibimos como estímulo de todos los catequistas. Ellos nos evangelizaron. Y por eso mi respeto, mi admiración por esos 7 catequistas indígenas, desde el más viejo con sus 80 años hasta el más jovencito, el Juanito con sus 12 años caminando en ellos. Qué interesante, gracias Padre Joaquín. A ver, Paulo, usted es también sacerdote joven, creo que 16 años de ministerio, ¿sí? Originario del Quiché. ¿Qué es el sentir de la gente del Quiché? De Uspantán. Bueno, Lo hemos visto usted, su parroquia San Miguel Arcángel, creo, de ahí trabajaba, ahí murió martirizado uno de los sacerdotes, ¿correcto? Así es, Padre Juan Alonso. Juan Alonso. Bueno, puedo dividir en dos. Primero, lo que la gente piensa, dice. Primero, aunque las primeras evangelizaciones no fueron dadas como se debió iniciar, estamos hablando en la colonia, que en realidad se dieron muchas cosas que tenemos que reconocer, pero también valorar. Para la gente llegar a tener esta experiencia de tener unos beatos era años luz, lejos. Solo la gente dice, sabíamos que había beatos, pero de otros lados, de otros mundos, pero no en Guatemala y no en nuestra comunidad. Nosotros acá tenemos a Reyes Us, es mártir de una de las comunidades, y la gente dice, nos sentimos muy especial ahora, muy contentos, muy alegres, porque en nuestra gente, en nuestra comunidad, hay un beato que lo conocimos, que trabajamos con él, lo escuchamos, pensamos que ahora los beatos están entre nosotros, la santidad está cerca de nosotros, ya no está lejos. Pienso que es un reconocimiento muy grande de parte de nuestra gente, la labor misionera, el testimonio, la vida, es una alegría, una esperanza, es un volver a las fuentes de la fe, que es Cristo, que es su Espíritu, que es la Iglesia, la que ha venido acompañando a su pueblo. Para la gente significa eso, pero también es recordar la historia, la causa de la muerte de nuestros mártires. Y eso causa, lo vimos porque fuimos a las comunidades, causa tristeza, causa dolor, volver a recordar, señalar a la gente que todavía está viva. Aquí me dice, mire padre, el responsable de la muerte de muchos, ahí está, sigue viviendo. O sea, que es un reconocimiento también, un volver a vivir, pero también, yo lo decía el padre, el hermano Santiago, es una reivindicación, una significación de nuestras víctimas de la violencia, pero también una palabra para poder decir, queremos seguir pidiendo justicia, queremos que se valore nuestra vida en los pueblos indígenas, queremos que se nos promueva más porque hubo una persecución contra nosotros. Ahora, ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo? Bueno, yo digo, los primeros folletos que yo leí en la diócesis, que me lo concedió Monseñor Julio antes de ir al seminario, justamente era la biografía del padre Juan Alonso, José María Gran, padre Faustino. En la primera ocasión que tuve la conversación con él, y me dice, mira, lea este folletito, conozca esto, y la próxima vez que vienes me dices qué piensas. Y realmente ese folleto que él me había dado me animó a mí a empezar a buscar realmente qué significaba para mí esos testimonios de vida.
Yo después de este tiempo que lo he estado leyendo, escuchando, me he interesado mucho. Yo digo que ellos no están muertos, están vivos. Los que estamos ahora nos corresponde darle continuidad a la misión de ellos. Tenemos que acompañar a la gente en todo momento. Tenemos que arriesgarnos inclusive con tal de que la gente tenga vida, tenga esperanza y que resucite con nuestros beatos y resuciten con Jesús. Para mí es eso, ¿verdad? Es un compromiso con la sociedad en su transformación y también en la lucha porque se dignifique. Qué bonito, padre. Gracias. A ver. Sí. Y por último, tengo que decir que tenemos nuestras manos llenas de alegría y de agradecimiento. Primero a Monseñor Julio, que fue uno que inició, al hermano Santiago, que está ahí también, por su colaboración. Hemos leído las historias que él nos ha escrito. A Monseñor Mario Molina, que le dio continuidad. Al padre Axel, que yo esperaba que tal vez entraba en una de esas listas, porque realmente él vivió un martirio en su vida. Y también un agradecimiento a Monseñor Roscolino, que es la persona que le dio todo el impulso en esta parte final. Entonces, nuestro agradecimiento es grandísimo. Para nosotros los sacerdotes va a ser un florecimiento, es un ánimo. Queremos seguir acompañando a la gente, vamos a estar con la gente, no nos vamos a huir ni por el coronavirus. Tenemos que salir adelante siempre. Y muy bien. Qué bueno que mencionó y agradeció a tantas personas, incluso al padre Axel, que fue a un cierto tiempo el único sacerdote en el Quiché, en el tiempo tan difícil de la guerra, que sin obispos, sin sacerdotes, pero él un testimonio de una iglesia. Bueno, el tiempo ya es bastante corto, pero padre Julio, ¿cuál es el sentir, usted que es también sacerdote? Espero que me alcance el tiempito para por lo menos leer lo que tengo, ¿verdad? Aunque los sentimientos se desbordan, ¿verdad? Por este acontecimiento y sentirme parte de este proceso, aunque sea de manera sencilla, ¿verdad? Como parte de los frutos de este proceso. Lo que yo siento es que se está produciendo, es como la confirmación para mi persona, para la iglesia, de la dicha de esta iglesia que está más comprometida con los pobres, con los pequeños, de la dicha de estar dentro de estos procesos que ellos fueron haciendo con una pastoral encarnada, porque dignificaron la vida de la gente. Esto va a significar un movimiento social y eclesial en el que se reconoce que sus opciones, sus trabajos, sus fatigas, sus afanes, sus ideales ofrecidos como camino, pasan a ser ofrecidos como camino auténtico y recto de la vivencia cristiana. Se está dignificando su vida, su compromiso con la justicia a la manera que ellos lo hicieron. Y por supuesto, esto significa también la dignificación de los y las que siguen actualmente comprometiéndose con una iglesia, desde las enseñanzas de Jesús, una iglesia que lo primero es Jesús y el reino, su amor, su compasión, su misericordia, los valores del reino. O sea, la redignificación de esta iglesia que muchas veces es marginada, es puesta de lado, es a veces hasta, no sé, negada, ocultada. Cuando se beatificó a Monseñor Romero, cuando se canonizó, luego a los de Izabal, y ahora que se está hablando de Rutilio Grande, y podemos hablar de los jesuitas en El Salvador, como decía Confregua, ha manifestado siempre, nos envuelve una nube de testigos, y esto creo que es bonito, porque es un acontecimiento vivido desde dentro de este proceso, que rebalsa la alegría y el saber que podemos continuar con estos trabajos, esta opción encarnada con la gente. ¿Verdad? Una iglesia que pone el acento en eso y no en otras cosas que muchas veces lo que hace es más bien alejar del sentido más cristiano, más auténtico de los orígenes de Jesús. Entonces, para mí, esto es a todas luces esperanzador, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Tal vez, Santiago, ¿quién va a ser? Guatemala es tierra de mártires. ¿A quién quisiera ver
en los altares, además de todo lo que ya tenemos. Piensa que cómo estamos con el proceso de los demás. Bueno, me gustaría que todos los que han dado la vida se lo pudiéramos reconocer, pero siempre hay esas personas que llevan la cruz sin que nos demos cuenta. Por supuesto que Monseñor Gerardi y el padre Hermógenes López Cuarchita para mí son como símbolos representativos de lo que ha significado esta Iglesia del Compromiso. Junto a ellos pues hay tantos catequistas que puedo reconocer, desde Jesús Salam en Petén, o también en Domingo Cahuexic en Baja Verapaz, por supuesto los mártires de Huehuetenango, de San Marcos, en Quetzaltenango, qué sé yo, son mártires en Chimaltenango, por supuesto, son mártires que se asemejan a los que en este momento, representativamente de sus hermanos, van a ser beatificados. Me gustaría verlos a todos beatificados algún día. Claro, qué bien, gracias hermano Santiago. No sé si el padre Joaquín, si quisiera añadir algún mensaje ya para finalizar este programa. Bien, yo creo que lo que se va a iniciar es eso, un inicio, ¿no? Creo que hay muchos más catequistas en el Quiché que trabajando un poco pueden llegar en un futuro a ser también beatos. Y creo que hay mujeres catequistas en el Quiché que, por las circunstancias que se pasó en aquella época, no se incluyeron, pero me consta que Monseñor Rosolino tiene una idea bien clara de continuar trabajando para futuras beatificaciones, incluyendo mujeres indígenas que fueron grandes catequistas y que fueron también asesinadas de una manera cruel. Ojalá. Esa es la esperanza que yo tengo, de ver más mártires del Quiché beatificados. Qué bien. ¿Qué piensa Padre Pablo? Tal vez un comentario Pues, final. Igual, nosotros esperamos que el próximo año, después del 4 de diciembre, primero Dios, ya estamos libres de esta pandemia, tendremos, según la diócesis, se va a presentar un listado más grande todavía de candidatos a ser beatificados. Entre ellos están algunos sacerdotes también, por ejemplo, Padre Guillermo Woods, un sacerdote que trabajó allá en el Ixcán con la gente, un laico comprometido con la sociedad, el agrónomo del Quiché. Es un agrónomo muy bueno y creemos que puede entrar en el listado también. Bueno, tenemos mucha gente, realmente aún estamos recogiendo testimonios para que tengamos ese listado importante. Muy bien. Se me olvidaba... Sí, diga, Pablo. Se me olvidaba decir también, y eso lo hago tal vez al final, si hay otra pregunta, agradecerle al padre Joaquín, él cuando se le pidió que fuera el postulador, yo creo que le dolió como a cualquier sacerdote nos debe dejar la parroquia e irse para Italia, estar el tiempo necesario para estar ahí insistiendo para que al final tuviéramos esta alegría, no solo para el Quiché, sino todo para Guatemala, para América Latina. Gracias, Padre Joaquín, por ceder ese espacio para nuestra iglesia guatemalteca. Qué bien. No hay de qué, con mucho gusto. Julio, ¿qué nos cuenta? No, Padre Julio. Bueno, entonces, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Quiero agradecer también a Radio Quiché, Radio Uspantán, también televisión, a la televisión arquidiocesana y a más medios que han estado conectados. Gracias a cada uno de ustedes, el hermano Santiago, Padre Joaquín, también Padre Pablo y a Padre Julio, que se desconectó, pero muchas gracias. Ha sido también
un programa para seguir tratando de conocer un poquito más lo bueno, lo bello que hay en la Iglesia de Guatemala. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos y feliz noche y quédense siempre en Feliz casa. noche, muchas gracias. Muchas Bienvenidos gracias. al Piqué. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Nos vemos en el Piqué el 4 de diciembre. El 4 Claro, de ahí diciembre, vamos a estar bienvenidos. con Stella Maris también. Espero que nos veamos antes, Así es, primero Pero Dios. que nos veamos allá también. Señal que el coronavirus no pudo con nosotros. Muy bien, bendiciones. El día 26 estaremos con Gerardi, todos juntos. 26. Muy bien, gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.